10:04 de la mañana de este martes 21 de mayo, donde estamos haciendo primera página y lo están viendo desde la antigua sede del Parlamento extremeño, desde este Salón de la Autonomía. Ya está aquí con nosotros el presidente del Gobierno extremeño, José Antonio Monago. Presidente, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Día para celebrar, porque 30 años no son nada. Eso dice la canción, que 30 años no son nada, pero yo creo que ha llovido mucho en estos 30 años. Y yo creo que es un momento de felicitación para el conjunto del pueblo extremeño, porque sin duda el haber llegado aquí ha sido un mérito colectivo de toda la sociedad en su conjunto. Son 30 años de experiencia y yo espero que sean muchos más, ¿no? Si tenemos la habilidad de seguir dando impulso a nuestra autonomía. Hace 30 usted tenía 17. 17, era menor de edad. ¿Soñó alguna vez con que podría ser el presidente extremeño? En la vida. Yo le mentiría si dijera lo contrario. Yo no ha entrado nunca en mis planes. La vida te va llevando por caminos que muchas veces no has soñado, y desde luego el ser presidente de tu comunidad es un enorme motivo de orgullo, pero nunca lo había pensado, ni cuando era más joven y empezaba a participar en política. ¿Y cómo vivió en su entorno familiar, presidente, este nacimiento del Estatuto Autonómico, en casa, con su familia? Bueno, yo creo que no lo vivimos con mucha intensidad porque era algo novedoso, no sabíamos qué nos podía traer, y por lo tanto incluso ahí estaba la prensa, que tampoco es que tuviera mucha repercusión, era explorar lo que hasta ahora no se conocía, y no sabíamos tampoco la capacidad que íbamos a tener como pueblo, y por lo tanto en una familia normalita extremeña pues tampoco es que tuviera mucha intensidad. Sí tuvo mucha intensidad en lo que fue el advenimiento de la democracia, los momentos de la transición, pero sin duda la obra que era autonómica, bueno, no sabíamos qué nos podía deparar, y por lo tanto yo creo que como la mayoría de las familias extremeñas, ¿no? A ver qué pasa con esto. ¿Y su primer día como diputado, presidente? Mucha ilusión, ¿no? Yo venía de la política local. En este mismo hemiciclo, ¿no? En este mismo hemiciclo, sí. Además, bueno, yo creo que también es un motivo de satisfacción porque yo empecé en política muy joven, ¿no? Y también como diputado relativamente joven. Y sin duda esos referentes políticos que había en nuestra comunidad autónoma, que habían resonado y resonaban mucho en la prensa, en la sociedad extremeña, el poder compartir el espacio, en este caso como diputado, sin duda produció un cierto vértigo, ¿no? Es decir, aquí estamos ya como en las plazas de toros, ¿no? Estás ya con los maestros y ahora hay que torear con los primeros espadas. Yo, bueno, lo hice con mucha humildad, empezando poco a poco, ¿no? Como empieza cualquier diputado, y fíjese, al final pues llegó esa recompensa también del pueblo extremeño, ¿no? Designándome como presidente. ¿Le dará tiempo en estos años de legislatura que le quedan, o en los siguientes, a reformar el Estatuto de Autonomía? ¿Qué reformas necesita nuestro Estatuto, presidente? Bueno, ha habido recientemente una reforma importante del Estatuto que hemos hecho por consenso las fuerzas políticas, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Y lo que nos piden en muchas ocasiones los ciudadanos, ¿no? Que las grandes reformas sean fruto de grandes consensos, sobre todo para que cuando se produzcan cambios de gobierno no vengan más reformas y estemos permanentemente en obras, ¿no? Y en este sentido la reforma del Estatuto fue un gran consenso. Yo tuve la oportunidad de presentarlo también en las Cortes Generales, tanto en el Congreso como en el Senado, y lo que hicimos valer además los extremeños en las Cortes es que era un acuerdo que tenía padre y madre, es decir, que nacía por el consenso de las dos fuerzas políticas que representaban al conjunto del pueblo extremeño, que era el Partido Socialista en aquel momento y el Partido Popular. Por lo tanto, yo gobierno con ese Estatuto de Autonomía. Quien venga también gobernará con ese Estatuto de Autonomía sin necesidad de grandes reformas. Mencionaba usted, presidente, la palabra consenso, muy importante para los tiempos que corren. Acabamos de tener la oportunidad de hablar con Guillermo Fernández Vara. Le preguntábamos sobre la postura de su partido con respecto a ese déficit, a ese objetivo de déficit. Aseguraba Guillermo Fernández Vara que no hace falta en este asunto que el Partido Socialista esté proclamando que sí van juntos con el gobierno extremeño. Pero ¿ha echado usted en falta más apoyo por parte de la oposición en esta reclamación autonómica extremeña? Bueno, yo tengo que decir que empecé con esta reclamación más solo que la una.
Cuando Extremadura alza la voz, sobre todo en materia de déficit, y sobre todo con esta pretensión del déficit asimétrico, era una voz en un mar de silencio, al que se han ido sumando otras autonomías, una vez que también fuimos capaces de poner encima de la mesa nuestros argumentos. Y yo creo que ha calado, ¿no?, en el conjunto de la sociedad. Sobre todo porque el objetivo de déficit es un objetivo colectivo como país, y por lo tanto las comunidades autónomas no pueden sacar sus elementos diferenciales, porque todos tenemos elementos diferenciales, y por lo tanto encontrar el clavo del abanico de tal manera que se pueda medir cuál es la simetría para cada uno es tremendamente difícil. Al final es una construcción política, y como construcción política es subjetiva. Y luego, por otro argumento fuerza que yo siempre he puesto encima de la mesa: en el 2012 nosotros pedimos asimetría. ¿Por qué? Porque éramos la segunda comunidad autónoma de España con mayor nivel de déficit, y se nos dijo no por activa y por pasiva. Y si era no en el 2012, no se entiende por qué no en el 2013. Yo no puedo entender que se pueda decir que es que hay que tratar diferente a los diferentes, porque los presuntos diferentes, entre comillas, ya lo serían en el 2012 y no se estableció ningún tipo de asimetría. Y eso ha ido tomando fuerza en el discurso global en nuestro país, y ha hecho que muchas comunidades autónomas reivindiquen en estos momentos que no puede haber asimetría, sobre todo cuando se plantean las asimetrías para contentar a uno solo fundamentalmente. Y aquí no estamos para contentar a uno solo fundamentalmente, o aquí todos entramos en el mismo criterio, o si no es muy difícil de explicar, y lo que es muy difícil de explicar pues sencillamente no se tiene que dar efecto. ¿Será ese su discurso el lunes en la reunión en Génova? Siempre lo he mantenido, ¿no?, y lo voy a seguir manteniendo, y salvo que me convenza de lo contrario, que creo que va a ser difícil, va a ser bueno, el discurso que voy a mantener por coherencia, porque lo pienso y porque lo siento, y porque creo no solamente que sea bueno para Extremadura, que lo es, sino porque es bueno para España. Vamos, si le parece, a abrir la entrevista al resto de los periodistas que me acompañan, por cambiar el orden. A ver, David Vigario, corresponsal del Mundo. David. Buenos días. No solo el lunes, sino dentro de una hora, ¿no? Con Soraya Sánchez de Santa María. También. Viene hoy una información en el diario El Mundo de una periodista madrileña en la que, bueno, viene a poner negro sobre blanco lo que venimos comentando aquí durante algún tiempo. Para empleo, ese dinero, si se consiguiera para Extremadura, ¿usted aceptaría ese déficit a la carta si recibiera transferencias económicas para solucionar en parte el problema de empleo y para obras? AVE, mejora de tren, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver primero, ¿Son los dos ejes principales? Vamos a ver, David, primero qué planteamiento se nos hace a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Bien, es verdad que el lunes hay un encuentro de presidentes autonómicos del Partido Popular en nuestra sede nacional con el presidente del partido, que también es el presidente, como todos sabemos, de todos los españoles. Por lo tanto, yo creo que hay que tener prudencia para saber qué se plantea encima de la mesa. Nosotros hemos hecho nuestro planteamiento, no a la asimetría, por lo tanto vamos a ver qué márgenes hay ahí para buscar el punto de encuentro, si es posible. Y por lo tanto vamos a tener esa prudencia que yo creo que hay que tener. De cualquiera de las maneras, el exceso que podría haber entre el 0,7, que era la obligación de déficit de Extremadura para este año, para el 2013, y el que se apruebe, desde luego yo lo voy a destinar a la reactivación económica y al empleo en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, si es el 1,2, hasta el 1,2, si es el 1,3, hasta el 1,3, y si es menos del 1,2, bueno, vamos a pelear ese objetivo de déficit. En definitiva, esa es la prioridad que yo tengo, y creo que es la prioridad que marca el sentido común, que esos recursos que podamos destinar, que no los tenemos porque es déficit, hay que tenerlo en cuenta también. Yo creo que los ciudadanos ya van entendiendo perfectamente, o la inmensa mayoría entienden lo que es déficit. Déficit es ese exceso entre lo que gastas respecto a lo que ingresas, y por lo tanto tampoco es una buena noticia generar muchos déficits en estos momentos, pero de cualquier modo, si tenemos un margen de déficit, tenemos que emplearlo en el objetivo que tenemos fundamental en la región, que es paliar la situación de crisis que tenemos. María Ortiz. Presidente, buenos días. Buenos días.
Yo quería preguntarle por otro asunto de la actualidad, otra acción del Gobierno central que está levantando también ampollas, incluso dentro de los alcaldes, sobre todo de su propio partido, la reforma de la administración local. Hoy hay una reunión, aquí se está poniendo, con motivo de este programa, se está poniendo en valor la diferencia en Extremadura que se ha hecho entre pueblos, mantener lo rural y lo urbano como una seña de identidad, y algunos piensan que esta reforma incluso puede llevar a la desaparición de algunos ayuntamientos. Por lo poco que sabemos de esa reforma, aunque ya tuvimos ayer datos, ¿qué le parece a usted la reforma que... Bueno, la reforma está comenzando a plantearse, ¿no? Y por lo tanto no podemos extraer conclusiones hasta que no se plantee y hasta que no haya un acuerdo al respecto. Si usted le pregunta, María, a cualquier ciudadano si le parece razonable que el impulsar algún servicio en un ayuntamiento pequeño cueste 3 veces más que a un ayuntamiento de más de 100.000 habitantes, le dirá que eso no es razonable, que eso hay que corregirlo. Si a usted le pregunta a cualquier ciudadano que hay que homologar en cierta medida las retribuciones de empleados municipales porque en unos ayuntamientos tienen diferencias sustanciales, en ocasiones de casi el doble con respecto a municipios de su misma dimensión, le dirán que no es razonable. Por lo tanto, hay que corregir muchas cosas que no son razonables. Sobre todo porque una cosa es el modelo teórico, de decir vamos a mantener los ayuntamientos, y otra cosa es que esos ayuntamientos sean sostenibles en el tiempo. Y por lo tanto, si hay elementos que le hacen que no sean sostenibles, es lo que hay que corregir. Es decir, si recoger la basura es insostenible, si la infraestructura de un municipio es tremendamente más cara que en un municipio mayor, hombre, si se está planteando en cierta medida que puedan ser las diputaciones las que hagan parte de esos servicios, yo creo que hasta le vienen bien a los alcaldes, porque querer tener competencias como alcalde pero no tener recursos para financiarlo, esto así cualquiera. Y yo creo que en estos momentos es momento para hacer una reforma de la administración local, igual que una reforma de la administración autonómica, igual que una reforma de la administración del Estado. Sencillamente porque todas estas administraciones, con los volúmenes que generan en estos momentos presupuestarios y con el volumen de ingresos que hay, no son sostenibles. Y por lo tanto, oponernos a reformas, porque sí, a mí me parece que es, desde luego, la política del avestruz, meter la cabeza debajo del ala y decir, bueno, pues ya escampará, cuando no se sabe cuándo va a escampar esta situación. Por este otro lado, si le parece. Lola. Buenos días, presidente. Muy buenas, Lola. Bueno, es usted un presidente rompedor, no solo a nivel de su partido a nivel nacional, con el tema del déficit y esa respuesta, sino también a la hora de plantear reformas aquí en el Parlamento, ¿no? La ley de transparencia, la renta básica, la ley del cambio del sistema electoral aquí, la ley electoral en Extremadura, el pasar de 5 a 3 para tener representación parlamentaria. Yo creo que está usted en una línea como rompiendo, ¿no? ¿Se siente apoyado por la oposición? Me hacen poco caso. He querido reducir el número de diputados, pero no ha salido adelante la votación en el Parlamento porque no lo ha querido la oposición, y también rebajar el umbral para poder entrar en el Parlamento ha tenido poco éxito. Y luego hemos impulsado grandes medidas como ha sido la ley de renta básica, que en definitiva he tenido hasta protestas en la puerta del Parlamento. Resulta que no había renta básica en Extremadura, la impulsamos en una legislatura en la que estaba un gobierno del Partido Popular, y también hay protestas. Bueno, yo creo que esto va de suyo en estos momentos, ¿no? Que hagas lo que hagas, siempre tienes una cuota de contestación. Pero creo que tenemos un momento de cambio, ¿no? La sociedad ha cambiado, las exigencias de la sociedad hacia las instituciones han cambiado, y las instituciones tienen que acomodarse también a algunos cambios que creo que son necesarios. Llevamos, en el caso de Extremadura, 30 años de andadura, hasta aquí hemos llegado, pero no quiere decir que los pilares en los que nos hemos sustentado son los pilares que nos van a sustentar 30 años más, sino que la propia sociedad va evolucionando, y yo creo que es bueno que haya reformas y que haya reformas de calado. La ley de transparencia es otro ejemplo. Yo creo que esa es una exigencia en estos momentos del conjunto de la sociedad, y por lo tanto tenemos que estar siempre atendiendo qué dice la calle con racionalidad. Y cuando digo la calle no digo 4 en la calle, porque 4 en la calle no son la calle, son 4 en la calle, sino el conjunto de la sociedad, para ir también dando satisfacción, en definitiva, porque los ciudadanos son los que nos ponen aquí, y por lo tanto también tenemos que escuchar permanentemente hacia dónde quieren que vaya su sistema de representación.
Juan Carlos Zambrano. Buenos días, presidente. Buenos días, Juan Carlos. Ha aludido a un tema, el acuerdo que hubo, el consenso que hubo para reformar el estatuto, gran unanimidad. También hubo otro tema, que fue la ley de educación. ¿Cree que, dada la situación que hay ahora mismo, es posible llegar con la oposición, con el conjunto de la oposición, a un pacto para generar empleo, para dinamizar la economía? Sería deseable, ¿no, Juan Carlos? Sería muy deseable. Ahora, el problema es que la oposición no puede plantear el que nos gastemos 200 millones de euros en empleo público. ¿Por qué? Pues porque no lo hay. Entonces, claro, si al final lo que se plantean son unos máximos que son inalcanzables, y además la oposición, cuando me refiero a la oposición, digo la oposición del Partido Socialista, debería conocer muy bien, porque ha gobernado en esta región durante muchos años, cuál es el nivel de ingresos y el nivel presupuestario que tiene nuestra comunidad, debería saberlo para no hacer esos planteamientos. Es decir, el hacer determinadas propuestas que ellos impulsan, desde el respeto, lo único que conducen es a la situación anterior, a disparar nuevamente el déficit. Aquí se han planteado alternativas como 16 planes sectoriales para dinamizar el consumo, es decir, para que se puedan comprar electrodomésticos y estén incentivados, para que se pueda cambiar el coche y estén incentivados. Es decir, eso, mire usted, es una cataplasma coyuntural, muy concreta, que no es sostenible en el tiempo, porque el año que viene volvemos a estar en la misma situación. Y sobre todo porque el volumen que exigen en sus propuestas no tenemos capacidad presupuestaria. Ya quisiera yo poder destinar, ¿usted cree que si yo tuviera 300 millones de euros para destinarlos a políticas de empleo, no empleo público, sino de incentivar la contratación en la pyme, en los autónomos, en el dinamismo empresarial que necesita cualquier comunidad, no los iba a poner encima de la mesa? Por supuesto. Por lo tanto, hay que buscar el punto de encuentro, y yo estoy siempre abierto a él, pero desde una base realista, ¿no?, de la situación en la que tenemos. Si los ingresos no dan para impulsar esas actuaciones que propone la oposición, realmente se produce la confrontación. No tanto incluso por no estar de acuerdo con las medidas, sino porque son imposibles de llevar a efecto. Y luego yo creo que no se puede pilotar todo sobre la acción de lo público. Porque esa ha sido la historia de Extremadura de los últimos años, y cuando se ha producido una situación como la actual de caídas de ingresos, hay sectores de actividad de nuestra comunidad que se sienten huérfanos y que te miran como administración diciendo sálvennos. Claro, porque esa era la costumbre anterior. No, lo que tiene que haber más sociedad civil, y tiene que haber más dinamismo empresarial, y tiene que haber mejores condiciones para emprender, para invertir en nuestra comunidad. Y eso es lo que estamos procurando desde el primer minuto en nuestra comunidad autónoma, porque ese tejido sí que realmente es un tejido de calidad que resiste mucho mejor los embates de situaciones como la que estamos viviendo. Habla usted, presidente, precisamente de los pilares de esta nueva Extremadura. Ha nacido también la estrategia One. Permítame que le pregunte, ¿entienden las nuevas generaciones extremeñas este nuevo mensaje? ¿Lo entienden, por ejemplo, sus hijos? Mis hijos no, porque son muy pequeñitos. Mis hijos tienen 11 años el mayor y el otro Pero tiene... será el mensaje que hay que trasladar a las generaciones desde el colegio, ¿no? El mensaje de emprendedor, sí. Es decir, el mensaje de que los jóvenes tienen que ir planteándose ya cuando están en su formación en los centros educativos, de que ellos pueden ser protagonistas de su futuro y no solamente mirar la solución de ser empleado público, sobre todo porque tenemos una comunidad que tiene 47.000 empleados públicos en la administración regional, con lo cual podrá haber una reposición de los servicios esenciales, pues de la medicina, de lo que es la sanidad, lo que es la educación, pero no a los niveles de crecimiento que tuvo en los últimos años, porque era una administración joven, la autonómica, que había que dotar de recursos humanos. Por lo tanto, eso hay que grabárselo a fuego. Y es muy importante también el papel de los docentes en este tema. Una inmensa mayoría están implicados en ese proyecto de emprendimiento en la escuela, para que los chavales empiecen ya a saber que ellos pueden ser protagonistas el día de mañana de su futuro, no tener la tutela solo de la administración. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que les va a tocar. Me gustaría que fuera de otra manera, pero yo creo que las cosas hay que decirlas como son y como tienen que encontrárselas, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos además unas generaciones muy preparadas en estos momentos, y hay que seguir inoculando ese virus del emprendedor, que en otras sociedades está muy arraigado, y que en donde está muy arraigado, desde luego, los niveles de desarrollo y de bienestar son mucho mayores. En unas semanas el debate sobre el estado de la región, ¿lo tiene ya en la cabeza?
Bueno, estamos dándole vuelta porque es un debate muy intenso, aunque sean solamente 2 días, muy intenso porque uno tiene que preparar todas las áreas, un repaso, ¿no?, a todas las áreas de gobierno, por lo tanto lleva una fase de estudio muy importante, ¿no? Y luego también una fase de propuestas que estamos elaborando en estos momentos para intentar, como decía Juan Carlos, buscar los puntos de encuentro, por difícil que pueda parecer, ¿no? Pero con esa voluntad voy a ir al debate del estado de la región. ¿Qué le queda, presidente, pendiente por hacernos? ¿Va a traer buenas noticias la ministra de Fomento? Pues no lo sé, yo voy a intentarlo. Ojalá, ¿no? Depende de ella, no de mí. Si fuera de mí, pues seguramente siendo extremeño traería buenas noticias, ¿no? Yo eso estoy plenamente convencido, ¿no? Pero bueno, desde luego la ministra sí sabe las necesidades que tiene nuestra comunidad autónoma. Bien es verdad que el Ministerio de Fomento tiene un problema muy grave, que son 40.000 millones de euros de déficit en estos momentos, 40.000 millones de euros de déficit, con lo cual la capacidad de hacer infraestructura, no solo en Extremadura, sino en el conjunto de España, están muy limitados. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que yo no voy a reivindicar? Bueno, quien piensa eso es que a mí no me conoce. Yo no soy de los que le dice al gobierno aquí tienes tu tropa, precisamente, sino que aquí tienes tus necesidades por cubrir en nuestra comunidad autónoma, que son muchas y que yo voy a seguir insistiendo porque esa es mi obligación como presidente de los extremeños. Le voy a hacer, si me permite, la misma pregunta que le he hecho al resto de los invitados. Dentro de 30 años, ¿cómo se ve? Bueno, unos más que otros, yo tengo ya algo avanzado. ¿Cómo se ve usted cómo ve, sobre todo, que quizá lo más importante, Extremadura, nuestra comunidad? Bueno, ¿cómo me veo yo? Yo me veo fuera de la política, seguro, ¿eh? Porque ya he dicho muchas veces, ¿no?, que mi proyecto en Extremadura es como máximo estar 8 años presidiendo esta comunidad autónoma. Aquí hay que dedicarle alma, vida y corazón, y yo solo dedico alma, vida y corazón, pero no creo que más de 8 años una persona pueda estar con ilusión, con la tensión que necesita, con el esfuerzo que esto supone al frente de una comunidad autónoma. Hombre, puede estar, pero desde luego no es el mismo nivel de ilusión. Esto es como jugar 8 años en un equipo en primera, es decir, luego estás al final que tienes que tomar ibuprofeno por las mañanas porque te duele todo, estás ahí rengueando. No se trata de eso, se trata de que uno esté a pleno rendimiento. Sin duda fuera de la política dentro de 30 años, eso espero, ¿no? Cualquiera nos aguanta, ¿no? Sí, yo creo que hay que darle relevo en los próximos años. ¿Y nuestra Extremadura cómo será? ¿Ya tendremos AVE? Yo tengo... Sí, hombre, yo espero que sí, si no ya sería panota, ¿no? Que lo tuviera el resto de España, lo tuviera nuestra comunidad autónoma. Habría que, por lo tanto... No, yo la veo con optimismo porque creo que tiene... No creo, estoy convencido que tiene muchas posibilidades en nuestra región. Incluso más de la que muchas veces pensamos que los propios extremeños que tiene. Yo lo digo siempre cuando describo nuestra comunidad autónoma, hago un análisis muy telegráfico, ¿no? Es decir, la mitad de extensión que Andalucía, es decir, un territorio muy grande que tiene agua, que tiene energía, que tiene tierra y que tiene buenos trabajadores. Y que tiene una situación que antes no tenía, que antes era frontera y ya no es frontera con Portugal. Por lo tanto, muy próximo a centros importantes como puede ser, en este caso, Lisboa y todo lo que supone de logística de futuro también Lisboa. Como la demanda del mundo es innovación, son productos de calidad, sobre todo en el sector agroalimentario y agroindustrial, si nos lo proponemos entre todos, a pesar de las dificultades, tenemos un nicho de avance tremendo y por lo tanto yo lo que espero es que la Extremadura que dejemos a nuestros hijos sea mucho mejor de la que hemos recibido nosotros y desde luego la veo con mucho optimismo, a poco que nos dejen algunos, Seguro que será así, presidente. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este día en Primera Página. Muy amable, buenos días. Muchas gracias también a los analistas, periodistas que cada mañana me acompañan hacia el programa. Lola Izquierdo, David Vigario, Juan Carlos Zambrano, María Ortiz. Me gustaría que se quedara con nosotros porque hemos hecho un álbum, señores, en blanco y negro de lo que han sido estos 30 años de la historia de nuestro Parlamento extremeño. Ya verán ustedes cómo ha pasado el tiempo. Gracias por habernos acompañado hoy en Primera Página. Nos vemos mañana, si ustedes quieren, en esta primera ventana a la actualidad de la televisión pública de Canal Extremadura. Gracias por haber estado ahí con nosotros.